sensores de flujo se encargan de medir la masa de aire que está ingresando al motor, o por lo menos intentarlo, para informarle a la ECU cuál es la cantidad y así poder crear la mejor mezcla posible. Como sabemos, la mezcla tiene cierta proporción para que la combustión sea efectiva, no perdiendo potencia ni gastando combustible excesivamente, cosa que hoy en día es vital por el tema de contaminación y por normas de contaminación. Esta mezcla teóricamente ideal es de 14,7 partes de aire a una de nafta o bueno, gasolina, dependiendo del país donde vivas. Evidentemente esta mezcla varía según el tipo de combustible utilizado. Cuando se utiliza esta mezcla teóricamente ideal, el catalizador logra convertir todos los gases nocivos en inocuos para el medio ambiente, por eso es tan importante. A la misma se la conoce con el nombre de estequiométrica y se la designa con el valor lambda 1. Seguramente este nombre te suene de algún lado, como por ejemplo del sensor lambda. Si tenemos una mezcla donde tenemos más de 14,7 partes de aire, vamos a tener un valor lambda mayor a 1, por lo cual la mezcla va a ser pobre. Esto lo que trae como consecuencia es pérdida de potencia, además de otros posibles problemas como por ejemplo riesgo de autodetonación. En caso contrario, si tenemos menos de 14,7 partes de aire, vamos a tener un valor lambda inferior a 1, por lo cual vamos a tener una mezcla rica. En este caso se produce más potencia y par motor, pero la contra es que se producen más gases contaminantes, los cuales el catalizador no logra terminar de volver inocuos para el medio ambiente. Por eso mismo los fabricantes evitan utilizar una mezcla así, ya que justamente pueden tener más potencia, pero no pueden cumplir con las normas de contaminación. Cuando se trata de potencia se suele llegar a los 12 partes de aire a una de combustible, que es lo máximo que se suele utilizar. Este es uno de los parámetros con los que se juega cuando por ejemplo se hace una reprogramación para extraer más potencia. Se reduce las partes de aire haciendo que la mezcla quede más rica y por ende vamos a tener más potencia. El valor lambda 1, que sería la mezcla ideal, se da en condiciones teóricas, pero en la realidad podemos tener varios factores que no dejen que se dé una mezcla tan ideal. Uno de los factores que justamente puede variar es la cantidad de aire que está ingresando al motor, por eso es tan importante saber cuánto está ingresando. Y es así que surgen los famosos sensores de flujo. Los mismos se encargan en algunos casos de medir directamente la masa de aire que está ingresando, o en otros casos tratar de medir o calcular, estimar la cantidad de masa de aire que está ingresando al motor para poder justamente mantener el valor lo más cerca posible del lambda 1. El primer sensor ya tiene unos cuantos años en el mercado, la verdad que es bastante viejo y es el más sencillo de todos, el AFM. El mismo tiene una especie de compuerta que acciona un sistema muy parecido al de un potenciómetro, prácticamente es un potenciómetro como el que subimos el volumen, por ejemplo, y la compuerta, a medida que el aire la empuja, se va abriendo accionando este mecanismo y le va diciendo a la ECU cuánto es que se abrió la compuerta. Además también tiene un sensor de temperatura, entonces con estos dos parámetros la ECU puede hacer un estimativo de la masa de aire que está ingresando al motor. Cuando hablamos de masa de aire no estamos refiriendo a la cantidad de moléculas de aire que están ingresando, ya que sabiendo la cantidad de moléculas de aire que tenemos, podemos inyectar la cantidad de moléculas de combustible que sean necesarias para poder mantener la mezcla ideal. Esto realmente es lo que se intenta, ya que bueno, es imposible al día de hoy con la tecnología con la que se cuenta saber el número exacto de moléculas que tenemos de aire, por ejemplo. Pero bueno, la idea es acercarse lo máximo posible. Después ya tenemos sensores que son más utilizados actualmente. Uno de ellos es el sensor MAF, del cual a su vez tenemos dos tipos diferentes. En este caso, estos sensores ya se encargan de medir más concretamente o intentar por lo menos medir la cantidad de moléculas de aire que tenemos. Estos sensores funcionan con resistencias. El primero de ellos tiene una sola resistencia. Ambos funcionan utilizando la propiedad de que una resistencia, cuanto más temperatura tienen, más resistencia se le pone al paso de la corriente. Y esto se puede combinar con la ley de Ohms, ya que según la ley de Ohms, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, si variamos la resistencia, vamos a variar la corriente que tenemos. También se podría variar el voltaje, pero en este caso se utiliza la resistencia y ya vamos a ver por qué. Como te podrás estar imaginando, si te digo que variando la temperatura modificamos la resistencia la puede variar el aire mismo, las moléculas de aire que están pasando por la admisión. Entonces, cuanto más moléculas de aire tengamos pasando por la admisión, más se va a enfriar la resistencia, por lo cual vamos a tener una corriente más alta. Y esto lo va a poder leer la ECU para hacer una aproximación de cuántas moléculas de aire están ingresando. En caso contrario, si tenemos pocas moléculas
moléculas de aire pasando por la admisión, la resistencia se va a mantener en una temperatura más alta, por lo cual la corriente va a ser más baja. En este caso, ya gracias a que se trabaja directamente con las moléculas de aire que están pasando por la admisión, no es necesario la utilización de un sensor de temperatura, pero con el fin de hacer una segunda verificación se suele utilizar un sensor de temperatura para poder hacer una estimación y estar más cerca de un valor correcto, ya que, como te decía, estos sensores no son capaces de tener una precisión del 100% en medir la cantidad de moléculas de aire que tenemos. Como bien te había dicho, hay dos tipos de sensores MAF, el que utiliza una resistencia y ahora otro que utiliza dos resistencias. La gran diferencia es que este segundo también indica la dirección en que se está moviendo la masa de aire. Te podrás imaginar que esto lo hace con las dos resistencias separadas, entonces van a ir variando la temperatura una y otra, y según como vayan variando vas a ver en qué dirección se está moviendo la masa de aire. Creo que esto es algo bastante sencillo de entender o de imaginarse por lo menos. Te preguntarás, ¿de qué nos sirve saber en qué dirección se está moviendo la masa de aire? Bueno, esto le permite a la ECU estar informada acerca de cambios bruscos en los flujos. La forma del sensor también cambia un poco, ya que este sensor tiene una especie de rejilla o difusor, el cual se encarga de repartir el aire uniformemente por todo el conducto, ya que esto ayuda a tener una medición mucho más precisa, porque obviamente la muestra que se está teniendo es muy pequeña, ya que no queremos estar obstruyendo el flujo y estar frenándolo. Justamente necesitamos tener el mayor flujo hacia el motor posible. Finalmente también tenemos el sensor MAP, el cual se encarga de medir la presión dentro del múltiple de admisión. Esto mismo lo delata directamente su nombre, Manifold Absolute Pressure, o presión absoluta de colector, se podría traducir algo así. Ahora te preguntarás, si queremos saber la cantidad de moléculas que tenemos, ¿por qué mediríamos la presión si antes veníamos midiendo el flujo? Bueno, resulta que cuanto más presión tenemos en un cierto volumen, más cantidad de moléculas vamos a tener comprimidas ahí. Espero que no me esté mirando ningún experto de química, porque seguramente me debe estar queriendo matar en este momento porque estoy metiendo la pata en algo. Ahora, estos sensores miden la presión utilizando la piezoelectricidad. Esto es lo que utiliza, por ejemplo, los encendedores que no utilizan ferrocerio, que traen la ruedita que hace las chispas. Básicamente hay encendedores que seguramente los conozcas, los cuales tienen una especie de pulsador y crean una chispita que, bueno, también se usan para hacer bromas. Por ejemplo, ¿quién nunca sacó el aparatito que produce esa electricidad y le acercaba el cablecito a alguien y le hacía el chispazo solo por diversión? Bueno, eso se lo denomina como piezoelectricidad. Eso se produce gracias a ciertos cristales que, al aplicarle una presión mecánica, producen esa electricidad que justamente vemos, por ejemplo, en los encendedores, o bueno, en este caso lo vamos a ver esa electricidad utilizándola como referencia para saber la cantidad de presión que tenemos en el colector de admisión. Bueno, no te imagines que es algo muy grande. Al día de hoy esos sensores son micro, no es que vas a ver los cristales, son microcircuitos, los cuales, bueno, al recibir la presión crean ciertos voltajes, los cuales se asocian justamente a una determinada presión. Cuanto más sube la presión dentro del múltiple de admisión, la ECU puede estimar que hay más cantidad de moléculas de aire ahí dentro, por lo cual ajusta la mezcla para tener una mezcla correcta. Estos son los sensores más utilizados hace mucho tiempo, aunque también se suelen utilizar los combinados con MAF, es decir, utilizar sensores MAF y MAP al mismo tiempo para tener una medida lo más cercana posible a la realidad y hacer mejores estimaciones. Principalmente esto sucede en los motores turbo, ya que también los flujos se complican mucho más y hay muchos más cambios bruscos. Como si fuera poco, la ECU además también se apoya en otros sensores para tener una medición lo más cercana posible a la realidad y mejorar la mezcla lo máximo posible. Sea el ejemplo del que nombraba hace un rato, el sensor lambda. Este mismo se encarga de medir la cantidad de oxígeno en los gases de escape, ya que, bueno, cuanto mayor sea la presencia de oxígeno en los gases de escape, quiere decir que, bueno, la mezcla no estuvo lo correcta que debería estar, por lo cual la mezcla se puede ajustar en próximas etapas, y todo esto lo va utilizando la ECU para justamente mejorar. Si quieres ver un video acerca de estos tipos de sensores, puedes dejarme tu comentario. Y bueno, espero que te haya gustado el video. Si es así, me puedes regalar un buen like. Espero que hayas entendido cómo es que funcionan estos sensores y nos vemos en el próximo video aquí en el canal. Chau chau.